lo dijo en la primera hora. Ayer un colectivo liderado por el abogado Pedro Granja acudió a la sede del Consejo Nacional Electoral acá en Quito para activar el mecanismo de revocatoria de mandato que está consagrado en la Constitución de la República. El artículo 105 de la Constitución de la República ya señala justamente la atribución o derecho constitucional de los ciudadanos y ciudadanas a plantear la revocatoria de mandato de autoridades de elección popular. El ciudadano puede revocar o puede solicitar la revocatoria de cualquier autoridad de elección popular, presidente, vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y por los ecuatorianos residentes en el exterior, prefectos y viceprefectos provinciales, alcaldes y concejales cantonales, miembros de juntas parroquiales rurales. Es un mecanismo que se ha utilizado en algunos cantones. No conozco de ningún caso de algún legislador cuyo mandato ha sido revocado, sí alcaldes. Tal vez el caso más emblemático se dio hace pocos años en Loja, me parece que fue en 2018, si la memoria no me es infiel, con el Chato, con José Bolívar Castillo, cuyo mandato fue revocado justamente a través de un proceso de revocatoria. Hubo un intento de recolectar firmas hace algunos años, si mal no recuerdo, el comunicador y activista político Carlos Vera Rodríguez había empezado un proceso de recolección de firmas para intentar revocar el mandato del entonces presidente Rafael Correa y finalmente desistió de esta posibilidad en medio de la recolección de firmas. Hoy se anuncia ese proceso. ¿Cuánto se requiere? Dice la Constitución, al menos el 15% del total de inscritos en el registro electoral. Más o menos, si hablamos de que a 2021 el registro electoral era de 13 millones de ecuatorianos, hablamos de que se requiere 1.9 millones de firmas para impulsar este proceso revocatorio, mínimo, y deben ser recolectadas en los siguientes 180 días, o sea, 6 meses. Consultemos a un especialista en materia jurídica, al doctor Esteban Run, que nos acompaña en esta mañana. Le agradezco la gentileza. Él es académico, él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, como siempre, gracias por la invitación. A usted Cuéntame, por la gentileza. ¿qué le puedo ayudar? No con todo, a ver, más bien queremos que nos oriente sobre cómo se activa el mecanismo de revocatoria que está impulsando justamente un colectivo liderado por Pedro Granja desde ayer. Tenga la bondad. Ok, bueno, el día de ayer, noticia pública de notorio conocimiento a nivel nacional, a escala nacional, perdón, Pedro Granja ha presentado la solicitud. ¿Qué viene y cuáles son los plazos a partir de esto? Sí, el doctor Pedro Granja ha presentado esta solicitud, pero esta solicitud, digamos, que inicia a mover el aparato de la administración electoral. Y este inicio para mover el aparato de la administración electoral, ¿qué significa? Que dentro del propio Consejo Nacional Electoral se requiera un informe jurídico a efectos de que éste sea valorado en el Pleno. ¿Para qué? En este primer informe jurídico lo que se hace es verificar requisitos de procedibilidad, es decir, si Pedro Granja y el colectivo presentaron la petición de revocatoria sobre la base de lo que la Constitución, el Código de la Democracia, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y los reglamentos respectivos así lo establecen. ¿Qué es esto? Que efectivamente se verifiquen las formalidades del cómo se presenta, pero principalmente se especifique una de las 3 causales que establece la Constitución y las leyes conexas a efectos de determinar los incumplimientos. Existen 3 clases de incumplimientos de manera generalizada que se puede hablar en un proceso de revocatoria de mandato. El primero de ellos es el incumplimiento del plan de trabajo, el otro es un incumplimiento normativo, digamos un incumplimiento de ley, y el otro es un incumplimiento a las atribuciones y funciones que se determinan dentro de cada uno de las funciones para la autoridad que se está promoviendo la revocatoria. Una vez que se ha cumplido con esta revisión de requisitos procedimentales, el Consejo Nacional Electoral tiene que notificar a la autoridad que se pretende revocar el mandato para que ésta presente sus descargos respectivos. Este plazo, Fabricio, es de 7 días, y así lo establece la ley y el reglamento. Es decir, el Pleno resuelve, se pasaría en este caso al despacho del presidente Guillermo Lasso para que él presente los descargos. Recordemos que en este caso es un procedimiento de cargo y descargo.
Bajo ningún concepto es un tema de argumentación jurídica. Y ese fue uno de los errores que siempre se da en este caso, en este tipo de revocatorias. Y tú bien lo señalabas, estimado Fabricio, en el caso de Bolívar Castillo. Cuando a Bolívar Castillo se le pidió que haga el descargo de las pruebas y evidencias que se presentaron por el incumplimiento de funciones, él lo que hizo es una argumentación. Pero bueno, digamos que el presidente Guillermo Lasso logra descargar las alegaciones de Pedro Granja y el colectivo. Ahí se acaba el proceso de revocatoria de mandato. Pero ahora, digamos que el presidente Guillermo Lasso no logra descargar o no presenta los descargos, viene la siguiente fase. El Consejo Nacional Electoral entregará, en este caso, al colectivo, a través de su representante, los formularios para recolección de firmas. Y ya bien lo señalabas tú, estimado Fabricio, que para el caso del presidente de la República se requiere el 15% de firmas de respaldo que devengan del último registro o padrón electoral. En este caso, si redondeamos en términos generales el padrón electoral a 14 millones, nosotros estamos hablando aproximadamente de 1.600.000 firmas que se tienen que recoger alrededor de todo el país, con una firma específica, con un formulario específico, el mismo que tiene 8 slots para que sea firmado, 8 o 10 slots, no sé en cuánto esté entregando ahora el Consejo Nacional Electoral, y tienen ciertas formalidades que cumplir. ¿Sí? Hasta ahí con el tema de las firmas. Para este proceso de firmas, Fabricio Belkis, se tiene 180 días. Es decir, para recogerlas, para recogerlas. Y de hecho esa es una de las cosas, y siempre hay que ser crítico pero constructivo, que hay que decir al doctor Granja. Él ha dicho que en un mes se revocará el mandato de Guillermo Lasso, y no es así, Fabricio. O sea, definitivamente no. ¿Por qué? Porque se tiene el espacio de 180 días, tal vez un mes, para recoger las firmas si es que existe la voluntad popular de firmar así los formularios de manera inmediata. Pero estos procesos son hipercomplejos porque requieren de un despliegue nacional y requieren de fuerza anímica, política, pero también de logística. Y músculo financiero, pues también. Claro, no lo quería decir así de directo, pero sí. No, pero es que es así. Para la logística se requiere plata. Recursos, así es. Sí, implica recursos e implica dos tipos de recursos, Fabricio, porque recordemos que los procesos revocatorios, hasta que este no es convocado, no tienen financiamiento estatal para la campaña. Entonces estamos hablando de, pongo un ejemplo, una gira del colectivo en todo el país a través de los espacios que ustedes gentilmente otorgan cuando se da un tema de opinión pública en medios de comunicación, o definitivamente hacer una realización de pauta en redes sociales. Pero sí, se requiere de músculo económico, operativo y comunicacional. Esas son las dos pautas específicas. Pero bueno, 180 días para la recolección de firmas, estimado Fabricio. Y solo ahí el Consejo Nacional Electoral, y cuando sean entregadas las firmas, solo ahí el Consejo Nacional Electoral tiene el plazo de 15 días para verificar la autenticidad de dichas firmas a través del mismo sistema y proceso que utilizan para la verificación de firmas de las organizaciones políticas. Tienen que verificar la autenticidad y además que éstas coincidan con la persona firmante en cuanto a firma y número de cédula, a efectos de que el respaldo del 15% sea efectivamente pues concebido y sea materializado. Digamos que el colectivo logra este 15% o más. El Consejo Nacional en ese momento, el Consejo Nacional Electoral, en ese momento tiene que convocar a elecciones, ¿sí? Tiene que convocar a elecciones para ejecutarse en el plazo máximo de 30 días, ¿sí? Y existe además un plazo para la campaña electoral. En este caso es como un mini proceso electoral, como el que estamos acostumbrados de carácter nacional. Pero ¿qué sucedería aquí, Fabricio? Que la campaña es reducida, una por el sí, la revocatoria, y otra por el no de la revocatoria, e iríamos a las elecciones. Y esto ¿sí? Sería independiente, doctor, si me permite, sería independiente del proceso electoral que ya de alguna manera está en curso. Absolutamente independiente. Correcto. Y en este caso, estimada Belkis, es excelente su pregunta. ¿Por qué? Porque a veces los procesos de democracia directa, como la revocatoria de mandato, la consulta popular o la consulta popular para aprobación de leyes, se los hace coincidir con los procesos electorales de grandes dimensiones, correcto, como el seccional o el nacional. En este caso no se lo puede hacer coincidir, porque al ser un proceso de revocatoria de mandato, el Consejo Nacional Electoral no tiene discrecionalidad para el juego de fechas.
¿sí? Eso sí pasa con las consultas populares porque hay como estos rangos mínimos a través de los cuales se logra empatar, para utilizar un coloquialismo, a dos procesos electorales. Ya sucedió esto en el 2018, por ejemplo, ¿no? Y se pretendía, con la consulta popular que fue anunciada en su momento por parte del presidente Lasso, hacer empatar con el proceso electoral del próximo año. Pero en el caso de revocatoria de mandato no se puede hacer empatar, entre comillas, perdón, el coloquialismo, el proceso electoral revocatorio, porque los términos y plazos en este caso son, para utilizar un término más jurídico, perentorios. No se puede salir de esos plazos mínimos, porque se entiende que un proceso revocatorio es un proceso de emergencia a través del cual se pretende quitar el mandato constitucional y popular, en este caso los dos, del presidente de la República, estimada Belkis. Correcto. Ahora bien, doctor, Pedro Granja, que impulsa este proceso de revocatoria, advierte que ha existido incumplimiento de ofertas de campaña por parte del ahora presidente de la República, Guillermo Lasso. El incumplimiento del plan de trabajo, ¿no? Correcto, incumplimiento del plan de trabajo. Podemos advertir, en este primer año de gestión, tuvimos el informe de la Nación ya en esta misma semana, el 24 de mayo, en donde se informó respecto de lo que se ha hecho en este año. ¿Podemos advertir que en este primer año de gestión ya ha existido incumplimiento de este plan de trabajo, que es lo que motiva este proceso de revocatoria? Aquí es un proceso súper interesante y de hecho aplaudo el análisis que ustedes hicieron ayer, Fabricio, en el espacio. Siempre vale hacer esto del discurso del presidente. Atentos estuvimos en ese caso. Gracias. Y nosotros sí, siempre hay que reconocer eso, estimado Fabricio. Muy amable, doctor, muy reconocido. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? El plan de trabajo presentado por la organización política Creo y por el ahora presidente Guillermo Lasso tiene 3 fases. Tiene un primer plan de trabajo inscrito en el Consejo Nacional Electoral como parte del proceso de inscripción de candidatura a efectos de ser presidente de la República. Este plan de trabajo cambia de primera a segunda vuelta y de hecho se suman ofertas electorales. Y finalmente el plan de trabajo se logra materializar en el Plan Nacional de Desarrollo, que fue presentado tardíamente por el gobierno. Son 3 momentos que tienen que ser plenamente identificados. Pero ojo con una cosa: el proceso de revocatoria de mandato se lo activa única y exclusivamente sobre el plan de trabajo de una primera instancia, es decir, el plan de trabajo que fue presentado en el Consejo Nacional Electoral a efectos de inscribir la candidatura. Sí, es sobre ese plan de trabajo. Por ejemplo, doctor, perdón que me interrumpa, ¿sobre qué, con esta explicación, sobre qué no se podría activar? ¿Sobre qué, por ejemplo? Ofrecimiento de campañas, por ejemplo, el tema de vacunación, ¿sí? Ya. Recuerden ustedes, Fabricio, y lo que tú decías el día de ayer era súper sesudo. El cumplimiento de lo que el presidente Lasso nos presentó el 24 de mayo era un cumplimiento de sus ofrecimientos de campaña, no del plan de trabajo como tal. Que es otra cosa. El plan de trabajo es el documento que entregó al Consejo Nacional Electoral el momento que inscribió su candidatura. Y que sustentará la gestión, evidentemente. Y sobre ese se asienta la gestión y se presenta el plan de desarrollo, pero sobre el presentado en el Consejo Nacional Electoral en octubre del 18, es ese plan de trabajo el que tiene que ser valorado. Y obviamente este plan de trabajo, según el Código de la Democracia, tiene que establecer ciertos parámetros específicos. En primero, para que tenga un razonamiento secuencial, en primero es un estado de situación del país. Y sobre el estado de situación se van presentando ofertas de campaña y además, aparte de la oferta de campaña, ¿cómo se lo va a lograr? ¿De acuerdo? Y ese es el plan, recordaremos ustedes, que se denominó CREA. En este plan de trabajo se abordaron, y en su momento se lo estudió, 5 ejes específicos y además 8 objetivos, lo recuerdo hasta ahora, ¿sí? Los objetivos, Fabricio y Belkis, no me dicen absolutamente nada, porque el objetivo es: yo quiero llegar a, es una especie de visión a futuro. Yo quiero que el Ecuador tenga soberanía alimentaria, eso lo queremos todos, ¿sí? Lo que tiene que centrarse, y en eso no ha sido explícito Pedro Granja, es cómo se incumplió. Ejemplo, y siempre es bueno esto traer a símiles como el que ustedes hacían de Bolívar Castillo y lo que hizo Carlos Vera en su momento con Rafael Correa. También hubo un intento de revocatoria de mandato, estimado Fabricio Belkis, al presidente Moreno. Recordemos eso, que fue en su momento presentado por digamos, los correístas. No me gusta este término, pero por los correístas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se logra hacer este establecimiento específico del incumplimiento.
¿dónde se ven los incumplimientos? Como por ejemplo, cuando Lenín Moreno ofreció 250,000 viviendas en el primer año de trabajo. Eso estaba en el plan de gobierno. Eso era una causal específica de revocatoria de mandato. El plan Creando Oportunidades, más que nada, tiene propuestas programáticas. Así que esperemos que Pedro Granja haya tomado. Yo he identificado, cuando hice el estudio de los planes de trabajo a efectos del tema académico, yo identificaba 4 puntos sobre los cuales el presidente Lasso tendría dificultad y se podría establecer una revocatoria. El primero era el tema fiscal y de impuestos. En este caso, no hay un incumplimiento específico, pero efectivamente no se ha dado una progresividad de impuestos. Segundo, el tema de vivienda. Tampoco se decía 250,000 viviendas, se establecía un porcentaje, pero no se lo ha cumplido. Y tercero, el tema de salud, que es la provisión de medicamentos. Entiendo, y el recambio en el Sistema Nacional de Salud Pública. Entiendo que, o se entiende de la lectura mediática, que Pedro Granja ha presentado sobre la base de los descuidos en el tema médico y de salud. Ese es uno de los nichos en los que sí hay un incumplimiento de plan de trabajo, porque era uno de los nichos que efectivamente sí fue presentado con cifras en el plan Creando Oportunidades. Entonces, por ahí iría el tema. Todavía no se ha especificado por parte del colectivo cuáles son los incumplimientos. Esperemos que esta acción efectivamente tenga 2 finalidades, porque una revocatoria de mandato tiene una finalidad natural: mover, en este caso, a la autoridad por incumplimiento manifiesto. Y en el otro caso y en el caso negativo, es la desestabilización política como un mecanismo a efectos de amedrentar a un gobierno. Pero esas son las 2 únicas finalidades que se identifican inclusive teóricamente del proceso revocatorio, pero no sabemos para qué lado va. Yo creo que el doctor Granja debería especificar cuáles son los incumplimientos, cómo sustenta esos incumplimientos, ¿sí? Y efectivamente, ¿por qué se presenta el proceso de revocatoria de mandato? Si es que no hay los 2 primeros factores, no hay proceso revocatorio. Déjame decírtelo así, estimado Fabricio, déjame decírtelo así, estimada Belkis, porque el Consejo Nacional Electoral no tendrá una evidencia a través de la cual se diga que se incumplió el plan de trabajo. Ya, pero revisando obviamente y con su explicación, que me parece muy importante, revisando inclusive la normativa, el Consejo Nacional Electoral podría eventualmente no calificar el pedido de revocatoria, o sea, no entregar los formularios. Es una atribución del CNE. Es una atribución del CNE y es una atribución muy criticada que ha tenido inclusive el tema latinoamericano, porque el Consejo Nacional Electoral hace una especie de valoración y ponderación de las pruebas y estaría realizando una posible fiscalización de la actividad gubernamental. Entonces, el Consejo Nacional Electoral hace una especie de subsunción jurídica, de decir, ok, en este caso, con estas pruebas, el presidente Lasso sí me está incumpliendo el plan de trabajo. Es bastante complicado. Por eso existe el momento del descargo. Es decir, ahí sí cumple funciones del propio Consejo Nacional Electoral de ser un ente estrictamente de administración electoral. Es decir, ok, estas son las pruebas que le presentaron, estimado presidente Lasso, usted descárguelas. Pero ojo, el paso previo es calificar el procedimiento revocatorio, estimado Fabricio. Pero si descarga el presidente, si el CNE considera que el presidente presentó sus descargos, podría no dar paso a la entrega de los formularios. Ahí se acaba el proceso revocatorio. Pero al final eso termina siendo subjetivo, doctor. ¿O no? Es un acto discrecional. Es subjetivo. Subjetivo y discrecional. No, de hecho, Fabricio, lo es. Y por eso te decía que es uno de los procesos más criticados de democracia directa, porque le está dejando al Consejo Nacional Electoral una facultad discrecional a efectos de realizar una especie de control y valoración política. Y la naturaleza del Consejo Nacional Electoral bajo ningún concepto es política, aunque sí es política en la práctica, ¿no? Tampoco no nos vamos a dejar de decir la verdad en ese sentido y a soñar. Pero sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral es un órgano que tiene al menos una incidencia al interior de carácter político. Y sí, la valoración del cargo y descargo les corresponde a el departamento jurídico y a los 5 consejeros del pleno del CNE a efectos de la valoración de si cumplió o no cumplió. Ese es uno de los riesgos que tiene este proceso de democracia directa, porque se está confiando en una autoridad
que no tiene ni la capacidad fáctica ni la capacidad legal como para contrastar un cargo y descargo, porque el Consejo Nacional Electoral no puede hacer control político, Fabricio. Perdón que le interrumpa, doctor, le voy a añadir a lo que usted señala, a esta capacidad fáctica y legal, etcétera, le voy a añadir el tema político. Perdóneme, doctor, claro, aunque usted nos está haciendo la explicación jurídica, ya que me parece que nos aterriza sobre cómo opera este derecho constitucional de la revocatoria. Al final, esto está en manos de un ente político, porque el Consejo Nacional Electoral es un ente político, doctor. Sí, lo es. Y de hecho es un ente político e inestable en este momento, porque recuerda una cosa, estimado Fabricio, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en un proceso de renovación de 2 de 5 consejeros, que hasta ahora el Consejo de Participación Ciudadana no ha dado luces respecto de cómo se va a realizar. Están en el tema, me parece, de la conformación de la Comisión Ciudadana. Y el Consejo Nacional Electoral, naturalmente técnico, pero en este momento cooptado por fuerzas políticas. Partido Social Cristiano para el señor Cabrera, creo, para el ingeniero Pita, y bueno, Diana Tamaín, ya no se sabe con quién mismo está o a quién mismo representa, porque fluctúa entre muchas tiendas políticas, hay que decirlo. Y Estela Cero, que tampoco se sabe si es que está con el antiguo Alianza País, con el nuevo Alianza País o con UNES, ¿sí? Entonces, hay incidencia política en ese sentido. Bueno, y la consejera Nájera, que ella sí llega, creo que me parece, por organizaciones de sociedad civil. Doctor, rápidamente, y con esto concluimos, de prosperar este proceso en el Consejo Nacional Electoral, ¿cuánto tiempo podría tomar entonces la revocatoria de mandato? Al menos 240 días, estimada Belkis, dentro del trámite administrativo, ¿sí? Y con la convocatoria y demás 300 días, no es un proceso corto, porque recordemos que solo hay, en los tiempos máximos le estoy hablando, ¿no? Yo creo que son así a ojo de, bueno, no, hay que hablar con datos específicos. 180 días, no hay que crear esa incertidumbre, son 180 días a efectos de la recolección de firmas, sí, ese es el tiempo máximo, estamos hablando de 6 meses, ¿sí? Más, estimado Fabricio, trámites administrativos considerados legal y exclusivamente son 1 mes más, y trámites no determinados, pongámosle otro mes. Estamos hablando de un proceso de al menos 8 meses, porque la verificación de firmas tiene un espacio de trámites no determinados legalmente que pueden hacer extensivo, pero hablemos de 8 meses. Correcto, doctor. Valoramos su explicación jurídica sobre lo que dice la norma. Muy amable, doctor. Con todo gusto, cuando sí lo necesiten. Gracias, muy gentil. Al jurista Esteban Ron, académico, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, explicándonos cómo opera la revocatoria. 8:33 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.